una... Bueno, están viendo la pantalla, ¿no? Entonces, un concepto clave que tenemos que ver hoy es que el de estadísticos, ¿sí? Nosotros, me puse algunas viñetitas de pequeñas cosas que les quería decir. Nosotros usamos estadísticos y puse muestra, me faltó la T, muestra, que los obtenemos de la muestra, para estimar parámetros. Primero, tienen que entender esto en esta unidad. Entonces, ¿qué es un estadístico? ¿Qué es un parámetro? Y qué es un poco el contexto en el que estamos hablando. Bueno, un estadístico es una función que depende de los valores de una muestra, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar del apunte que yo escribí por acá. Vamos acá a la definición de parámetro estadístico de estimador. Después lo pueden leer más tranquilo. Esta clase no es teórica, pero un poco de revisión vamos a tener que hacer porque es mucho si no. Un parámetro, empecemos por parámetro. Les leo un poco. Dice, muchas veces hemos hablado de parámetro, pero tal vez no hemos precisado qué quiere decir esto. Hemos dicho que Poisson tiene un parámetro mu, bueno, o lambda, no importa la letra, ¿no? La normal tiene parámetros tanto y tanto. P y N son parámetros de la binomial, alfa y beta son parámetros de la gamma. Bueno, esos son todos ejemplos de parámetros. Entonces son unas constantes, no son variables, son unas constantes vinculadas a la ley de probabilidad de una variable, o sea, a la definición, a la curva de probabilidad de la variable o a la función de probabilidad de la variable, ¿no? Bueno, no vamos a seguir leyendo este parrafito, pero nos vamos a quedar con estos parámetros. Mu es un parámetro que nos importa, que es la media de la variable. Sigma cuadrado representa la varianza de la variable. P representa la probabilidad de éxito de una Bernoulli. Esos son parámetros que nos importan, ¿sí? Y repito una cosa, que es que son constantes los parámetros esos, ¿sí? Son constantes, no son variables. Ahora, ¿qué es un estadístico? Bueno, un estadístico es una variable aleatoria, a diferencia de un parámetro, que depende de la muestra, de una muestra, ¿no? Entonces, es función de una muestra aleatoria. Por ejemplo, si yo sumo todos los valores de la muestra, ese es un estadístico. Si yo multiplico todo, este simbolito es como el de sumatoria, pero para el producto, se llama productoria. Si yo multiplico todos los valores de la muestra, tengo un estadístico también. Si yo los sumo y los divido por n, que sería la cantidad de observaciones en la muestra, tengo otro estadístico, que es la media, pues estoy calculando el promedio de esos valores. Entonces todos estos son estadísticos y hay otros también, ¿no? Pero bueno, en particular a nosotros nos van a importar x raya y s cuadrado, que son la media muestral y la varianza muestral, ¿sí? Ahora, es importante que reconozcamos que estas cosas son variables, porque, pongo un pequeño ejemplo, yo me paro en una esquina y le pregunto la edad a las personas que pasan caminando por ahí. Entonces, si tomo una muestra de 20 personas, voy a obtener unos 20 valores y voy a poder obtener una media de las edades de esas 20 personas. Pero si vuelvo al otro día y tomo otra muestra, imaginemos que se trata de la misma población, porque estoy en el mismo punto, y pasa la misma población de personas, imaginemos, y aleatoriamente yo elijo algunos y les pregunto la edad, y vuelvo a calcular la media, probablemente no voy a obtener el mismísimo valor que el día anterior, sino que voy a obtener un valor ligeramente distinto. Entonces se puede decir que la media es una variable aleatoria, ¿sí? Hasta ahora nosotros hablábamos de la media como parámetro, de la media poblacional, pero ahora estamos hablando de la media como una variable aleatoria porque varía a su vez la muestra, ¿sí? Y después está el otro concepto, que es estimador de un parámetro, ¿sí? Y les leo un poco. Dice, el estimador de un parámetro es un estadístico cuyos valores se considera que están próximos al valor del parámetro, están cerquita del valor del parámetro, o sea, nos permiten estimarlo. Bueno, por ejemplo, la variable media muestral es un estadístico, pero además es un estimador. Claro, es un estadístico porque es una función de las observaciones de la muestra, pero también es un estimador porque nos permite estimar el valor de la media poblacional, ¿sí? Consideramos que los valores de la media muestral están cerca o próximos de los valores de la media poblacional. Pequeño ejemplo sobre esto, de que la media muestral es un estimador del parámetro media poblacional. Si yo quiero conocer la edad promedio de las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, debería consultarle la edad o tomar el valor de la edad para todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Pero esas personas son millones.
Entonces, como no puedo, porque la población es muy muy grande, lo que hago es consultar la edad o medir la edad en un grupo de personas, imaginemos 1000 personas, que constituyen la muestra, y entonces obtengo el promedio de la variable edad en ese grupo de 1000 personas. Ese promedio de la variable edad en ese grupo va a ser un estimador del promedio de la variable edad a nivel población. ¿Se sigue hasta acá? Más o menos. Bueno, Sí, es como medio confuso todo. ok, díganme cosas para poder yo ayudarlos a aclararlo un poco. Lo del Yo estimador. la de media, ¿qué diferencia tiene con la de la P? O sea, sé que la de Bernoulli es la de P, tipo el estadístico, pero a simple vista son como parecidas. Que la sumatoria de los XY sobre N. Ambas son así. Sí, porque... Pero una es con Bernoulli. Sí, eso te propongo contestarlo después, porque me parece que se va a ir un poco de lo que estoy comentando ahora. Prefiero que me digan de lo que les comenté hasta ahora, qué parte no se está entendiendo. Es como todo medio en Italia. Sí. O sea, creo que esa es la complicación. Bueno, pero por eso yo les trataba de dar un ejemplo en particular. Voy a tratar de hacerlo muy concreto y a su vez, quiero que lo entiendan, pero también tenemos que pasar a un ejercicio concreto. Claro, para que quede más claro, sí. A ver si este puede estar bueno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de empezar a hacer el ejercicio 5. Ustedes tienen muchas dudas sobre las cuestiones teóricas de esto, pero voy a tratar de explicarlas en el contexto del ejercicio, porque como dice Gus por ahí, es verdad que en un ejercicio concreto por ahí todo esto se puede expresar mejor, ¿sí? Entonces, no me voy a olvidar que tenemos que hablar de estas cuestiones teóricas, pero las vamos a tratar de expresar acá, ¿sí? En este contexto. Bueno, entonces voy a leer el enunciado de este ejercicio. Dice, se supone que el espesor de cierta pintura al aceite, X, en milímetros, tiene distribución normal. Entonces podríamos decir que la variable X es el espesor de la pintura, ¿sí? En milímetros. Y nos dicen que se supone que tiene distribución normal. Ahora, acá nos vamos a meter con una pregunta que espero yo que les ayude a entender el tema de lo que les venía hablando antes, que por ahí no se ha entendido tan bien. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población que yo quiero estudiar acá? Y quiero estudiar la variable, bueno, espesor de pintura, ¿no? ¿Cuál sería la población? No sé, espesores. Claro, la población sería todo el conjunto de especímenes o unidades a las que se pintó o se va a pintar en un futuro con esa pintura. O sea, todos los objetos pintados con esa pintura. ¿Está bien? Esa sería la población. Y yo de esa población no quiero ver qué objetos son, ni el peso de los objetos, ni la marca de los objetos, sino que lo que quiero ver es el espesor de la pintura. O sea que la variable que miro es esta que está acá, el espesor de la pintura en cada uno de esos elementos de la población. Ahora, les pregunto, ¿cuántos elementos tendrá esa población si estamos imaginando una pintura que se vende, bueno, en el mercado, en todo el mundo, por ejemplo? Infinito. Sería una población muy grande. Claro, será una población muy grande. Entonces, a las poblaciones en general las consideramos muy, muy grandes, ¿sí? Tan grandes que nosotros no las podríamos nunca abarcar. ¿Está bien? Si yo quiero estudiar el espesor de la pintura aplicado sobre, imaginemos que es pintura para una pared, por ejemplo. Perdón, yo no sé si a ustedes se les está yendo la imagen. A mí se me viene y va. ¿O están viendo bien? No, yo veo bien. Ok. Está bien, sí. Bueno, genial, genial. Entonces un tema acá interno. Bueno, entonces el espesor... Pero a mí se me va. Y no puedo ver lo que les digo.
Denme un segundito a ver si puedo arreglar esto, pero no veo yo la pantalla y no les puedo explicar bien. Bueno, ahí volví. Se escucha medio mal, dice Tomás. Bueno, ahí estamos. Entonces, la población, imagínensela como un conjunto muy muy amplio de todas las unidades que queremos estudiar. Y son muchas, entonces no podemos estudiarlas a todas, ¿sí? Imaginen todas las paredes sobre las que se podría llegar a aplicar esa pintura. En un futuro también, o sea, es un conjunto que lo concebimos pero no lo podemos estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, ¿dónde estudiamos a la variable? En un conjunto reducido. En un conjunto reducido. ¿Y cómo se llama ese conjunto más chiquito? La muestra. Exacto, la muestra. Entonces no podemos estudiar la población, tenemos que estudiar una muestra, ¿sí? ¿Y qué es una muestra? Bueno, es un conjunto más chiquito, un conjunto más chico que la población. Y en particular nos interesan muestras aleatorias, pero no quiero ahora confundirlos con más detalles. Estudiamos una muestra, no vamos con toda la población. Entonces, acá nos dicen que se realizan observaciones de espesores de pintura y realizan estas que están acá. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 2 filas de 8, son 16. Entonces observamos 16 veces a la variable X. ¿Está bien? El espesor de pintura lo observamos 16 veces. En el primer espécimen, no sé en qué objeto lo habrán aplicado, en el segundo, en el tercero y así hasta el 16avo. ¿Es la población esa? No. Ya dijimos, no lo es simplemente una muestra. ¿Y por qué es que nosotros nos conformamos con estudiar una muestra? Porque la población es inabarcable, es muy grande en general. ¿Está bien? Entonces, a nosotros, si nosotros pudiéramos estudiar la población, podríamos, vamos a poner así, si estudiáramos, podríamos calcular la media. La media poblacional es mu con la letra griega, ¿sí? La media poblacional. Que sería como la media teórica que veníamos usando hasta acá, ¿sí? O podríamos calcular la varianza poblacional, ¿sí? Que es sigma cuadrado. Sigma cuadrado. ¿Está bien? Bueno, digamos por ahora quedémonos con estos parámetros. Pero ¿podemos calcularlos a los parámetros si en realidad no estamos estudiando la población? Y bueno, no. Entonces, ¿qué es lo que podríamos calcular? Podríamos calcular a la media, pero no a la media a nivel población. Podemos hacerlo a nivel muestra. ¿Hasta acá me siguen? Sí, se entiende mejor. Bueno, la media a nivel muestra no se escribe así, lo estoy escribiendo a propósito para decirles que no. No se escribe así porque este simbolito, letra griega, se usa para la poblacional, sino que se escribe así. La media a nivel muestral se escribe con este símbolo. Y se calcula, vamos a poner la formulita que ya está en los materiales teóricos que les dimos, pero bueno, la vamos a poner así, como la suma de todos los valores observados dividido por n. Voy a dar un pasito para atrás para decirles una cosa. En realidad, nosotros hacemos esto. Observamos a la variable x1, a la variable x2, a la variable x3. Voy a poner puntos suspensivos hasta la variable x16, donde el subíndice, ahora voy a poner x sub i, es la unidad iésima de esas unidades que fueron pintadas, ¿no? Entonces, este sería en realidad el espesor de pintura en el objeto iésimo de la muestra, ¿sí? Y nosotros lo estudiamos en 16 objetos. Y repito que estamos conformándonos con algo que no es la verdad de lo que queríamos estudiar. Nosotros hubiéramos querido estudiar
todos los objetos del mundo pintados con esa pintura, pero bueno, nos conformamos con 16, ¿está bien? Por un tema de viabilidad. Entonces, tenemos acá, se puede decir 16 valores o 16 variables, también se les podría decir. O sea, la variable espesor de pintura en el primer objeto, espesor de pintura en el segundo objeto y así, tenemos 16. Y nosotros podemos calcular la media de estas 16 observaciones. De hecho, acá tenemos las 16 observaciones y podríamos calcular la media. Concretamente podríamos agarrar la calculadora y calcular la media acá, ¿sí? Y esta media es un estadístico. Es un estadístico y es un estimador. Son dos cosas distintas, ¿sí? Es un estadístico y es un estimador. ¿Qué quiere decir que es un estadístico? Bueno, que se calculó a partir de la muestra, ¿sí? Digamos, en matemáticas se usa un lenguaje muy formal, entonces por ahí si ustedes lo leen de algún apunte van a ver que dice es función de las observaciones muestrales. Efectivamente, uso las observaciones muestrales como el input y hago una cuenta y calculo el estadístico. Pero bueno, por ahí en términos más simples se puede decir se calculó a partir de la muestra. Agarré los valores de la muestra, promedié o sumé o lo que sea que haga y bueno, obtuve un estadístico, que es la media muestral, ¿no? Y es un estimador, porque ¿es un estimador de quién? De mu, porque se supone que permite estimar al parámetro a la media, pero a la media del espesor de pintura a nivel toda la población, ¿se entiende? En el ejemplo que yo les daba antes, les decía, imaginemos la población de todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, que son millones. Si yo quiero saber más o menos cuál es la edad promedio de las personas que viven en Buenos Aires, puedo tomar una muestra de 1000 personas, preguntar la edad ahí y entonces calcular el promedio de la edad en esa muestra. Y eso se supone que va a estimar al promedio de la edad a nivel toda la población. ¿Va a dar lo mismo? No va a dar lo mismo, pero bueno, puede hacer una buena estimación. ¿Está bien? Bueno. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Genial, bien. Entonces, ya les logré expresar el espíritu básico de esta unidad, aunque hay muchísimos detalles que ver, pero el espíritu básico es este. Quiero estudiar una población, no puedo pues es muy grande, entonces me conformo con una muestra y saco algo que representa a la población, pero en la muestra, y hago un estudio a partir de ahí. Bien, entonces, acá el ejercicio nos pide, lo primero que nos pide es que calculemos la media, la varianza, el desvío estándar y la mediana de estos valores, ¿no? Y todos estos son estadísticos, son cosas que se sacan con las observaciones muestrales. Y algunos los sacamos con calculadora en general porque se pueden sacar a mano o con, digamos, con cuentas más manuales, pero no queremos que pierdan el tiempo con eso. Entonces vamos a usar la calculadora para sacar la media y para sacar la varianza y para sacar el desvío estándar. Y la mediana no. En general las calculadoras no nos dan la mediana, la tenemos que buscar nosotros más a mano. Entonces, saquemos la media, la varianza y el desvío estándar. Todos estos, repito, ustedes me interrumpen si no se está entendiendo, son muestrales. O sea, cuando nos dice la media, no escriban mu, sino que escribimos X raya. Yo para poder calcular la media poblacional debería conocer todas las observaciones de la población, pero estamos diciendo que la población es infinita o es gigantesca, es inabordable, o sea, nunca vamos a conocer los valores poblacionales. O sea, estamos en una situación donde queremos estimarlos, pero son inalcanzables. Nunca los vamos a conocer. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a calcular la media, vamos a calcular la varianza muestral también, que se designa así con ese cuadrado. Y vamos a calcular el desvío estándar, pero también es muestral. Para no dejar lugar a confusiones, no voy a poner media solamente, voy a poner media muestral. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calculaba la media? Lo vamos a hacer con calculadora. Quienes pudieron ver el video en el que yo expliqué cómo se usa, vayan haciéndolo. Yo igual voy a abrir ahora esta aplicación que tengo de calculadora y lo voy a hacer. Quienes no lo vieron, por favor presten mucha atención ahora a ver si pueden captar cómo se hace ahora. Y si alguien tiene un modelo de calculadora que no se le parece a esta, bueno, van a tener que googlear cómo se hace la media y el desvío en sus modelos de calculadora o manden alguna pregunta después por el foro, pero ahora va a ser medio imposible de hacer. Entonces, yo quiero introducir estos datos. Lo primero que tengo que hacer es poner modo y entrar a la opción stat, que sería la tercera.
Y ahora, de todas estas subopciones, elijo 1 var, que sería, entiendo, una variable. Y se nos abre una tablita. Este modelo está bueno porque se abre una tabla donde simplemente rellenamos los datos. Entonces pongo 0,89, es el primer dato, 0,88 el segundo, y así voy a ir completando los demás. 0,88 otra vez, 1,03. No deberías poner que 0,88 lo aparece 2 veces, tiene frecuencia 2. Pero lo puse 2 veces, está bien lo que decís. Lo que pasa es que yo puse 0,88 acá 2 veces, con frecuencia 1 cada vez, entonces da lo mismo. Yo los estoy tomando como datos sueltos, porque en realidad no armaron acá una tablita de frecuencias. Pero cualquiera de las dos cosas es válida. Podrías ponerlo una sola vez, pero acá le pones frecuencia 2. Eso da igual. Bueno, entonces sigo poniendo 1,12, 1,29, 1,31, 1,48, 1,49, 1,59, 1,62, 1,64, 1,71, 1,76 y 1,83. Tiene como un contador de cuántas filitas pusimos. Yo puse 16 filas de datos y puedo chequear que los que puse son los que están ahí. Me parece que no me equivoqué, entonces están todos bien. Bueno, cuando terminamos de hacer eso, lo que les explicaba en ese video de cómo usar la calculadora, tocamos la tecla AC para borrar el display. No borra los datos, sino que solo borra el display. Y ahora podemos venir acá y poner Shift 1 y poner la opción 4 que dice bar. Y ahí la calculadora nos ofrece la media y el desvío estándar, que son las dos cosas que nos importan ahora. Entonces toco la opción 2, me da el simbolito de la media, igual, y da 1,35, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 1,35. En realidad da 1,3506, le voy a poner. ¿Está bien? Para el desvío estándar, repito, vengo acá, bueno, borro el display, vengo a Shift 1, opción 4, y le pido ahora la opción 4, que es esta. La S solita es la del desvío, ¿sí? Entonces pongo 4, igual, nos da 0,3327, 0,3327, listo. Bueno, y para la varianza, en realidad la calculadora no suele ofrecer la varianza, hay modelos que sí. Pero bueno, esta no ofrece. Entonces lo elevamos al cuadrado directamente y ya está. 0,1107. 1107. Entonces, yo voy a dejar escrito acá que la media, perdón, la media, varianza y desvío los sacamos con calculadora en general. ¿Sí? No nos interesa que lo hagan a mano. Se puede, por supuesto, hacer a mano, pero la verdad que no nos importa mucho que sepan hacer eso. ¿Pudieron en general? ¿Les dio lo mismo? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, me dio lo mismo. Bien. Profe, ¿podría repetir el primer paso de la calculadora? Porque no la había podido abrir. ¿Hay que poner qué modo? Bueno, está en el video que yo les mandé un mail también hoy más temprano, hace un rato, no sé si lo vieron, pero les pasé un link a un video donde lo explico más completo. Cualquier cosa pueden revisarlo ahí. Pero pones modo y pones stat. Y después de stat, 1 var. Luego, más adelante en la materia, en la unidad 6, vamos a usar también esta otra opción. Pero ahora estamos con 1 var. Entonces ponemos 1 var y nos lleva a la tablita y completamos toda la tablita con los datos. Gracias. Bueno, ahí veo una pregunta, pero le voy a ir dando lugar a algunas preguntas que valgan la pena ahora. Perdón, pero si no se nos va muy... se nos desparrama la clase. Entonces, de todas formas después me pueden insistir y yo trato de contestarlo. Entonces, la media, varianza y desvío lo sacamos con calculadora, listo, ya está. Si alguien después quiere chequear, que yo lo expliqué ahí en un texto, cómo se saca a mano o con una tablita, también lo pueden revisar, pero la verdad que no importa mucho, ustedes lo pueden hacer con calculadora. Inclusive lo pueden hacer en Excel, tal vez después les muestro cómo se hace en Excel porque van a poder usar programas para el examen. Bueno, la mediana es el valor del medio, no es tan importante el tema de la mediana para nosotros, así que no lo voy a explicar con muchísima profundidad. Les voy a decir que la mediana es el valor
que está justito en el medio, ¿sí? Si tenemos 16 valores, el valor del medio, ¿cuál sería si los ordeno de menor a mayor? A ver si alguien leyó esa parte. Imagine. Hacer parte los valores. 8 Tenés que sumarlos y dividirlos por 2. Exacto. Ahí sacás la media. Exactamente, hay dos valores. Entonces, uno bueno, digamos, se acostumbra a escribir con paréntesis así para designar que están ordenados. Este es el primer valor y el 16avo. Deberíamos agarrar a todos estos y ordenarlos. Ah, pero están ordenados, ¿no? Sí, bueno, esto nos ayuda un montón porque ya están ordenados, así que yo ya sé que el octavo valor es este y el noveno valor es este. Y la verdad que si ordenan cosas, voy a poner un ejemplito con 4. Pongo los números 4, 5, 18 y 20, ¿no? No hay un valor del medio si yo tengo una cantidad par de elementos que ordenar. Hay dos valores en el medio, el 5 y el 18 serían en este pequeño ejemplo. O sea, esos dos están en el medio, pero no hay uno solito que esté en el medio. Si fuera una cantidad impar de datos, sí, habría uno solo que está en el medio. Entonces, los valores centrales son el octavo y el noveno. Esto tiene una fórmula, ¿no? Ahora no la voy a escribir porque eso está ya escrito en todos los textos teóricos. Pero tiene una fórmula para buscar cuáles son los dos del medio cuando es una cantidad par de elementos. Entonces el octavo y el noveno. Y para calcular la mediana lo que hago es promediarlos, ¿sí? O sea, busco el medio entre esos dos. O sea, entre 1,31 y 1,48. ¿Está bien? Entonces, la mediana sería el promedio entre 1,38 y 1,41. Creo que eran así. Me lo estoy acordando de memoria. No, 31 y 48, al revés. 31 y 48. Bueno, y este valor da la mediana. Que sería un valor que está justito en el medio, porque deja por debajo suyo a la mitad de los valores y por encima suyo a la otra mitad, a la mitad superior. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. El 1,32 también deja la mitad por arriba y la mitad por abajo. Sí, es verdad. Sí. Pero no pasa nada. O sea, nosotros buscamos uno, lo definimos de una manera que quede definido uno solo, ¿sí? Es verdad, el 1,32 también lo hace. Y el 1,47 también lo hace. Pero nosotros lo definimos como el promedio de los valores que estaban en el medio. ¿Está bien? La mediana. Bueno. Da 1,95. 39,5. Perfecto. Bueno. Perfecto. Vamos al ítem B. El ítem B dice, ¿cuál de estos valores utilizaría para estimar el valor central de los espesores en esta pintura? Bueno, imagínense que dijo la media, porque no quiero que nos metamos en cosas que no valen la pena. Imagínense que dice para estimar la media de los espesores de esta pintura. Bueno, ¿cuál usarían para estimar eso? ¿Quién nos está preguntando el ítem B? O sea, ¿no usaríamos la formulita de la suma de XY por NI sobre N? Claro. Básicamente, si yo lo tengo que traducir a símbolos, lo que nos están preguntando es cómo estimaríamos mu. ¿Cómo estimaríamos la media? Estoy cambiando el enunciado, porque no quiero meterme con la idea de valor central porque no nos va a servir pensar mucho en la mediana. Nosotros en general queremos estimar la media, ¿sí? Es un tema... Lo hago por ustedes, para que sea lo más productivo posible. No nos interesa lo otro. Sí nos interesa estimar mu. Entonces, ¿cómo estimaríamos a la media de esos valores de espesores? Profe, ¿por qué mu? O sea, ¿por qué la de la población grande? Porque uno siempre quiere... Cuando vos hablas de estimar, querés estimar algo... O sea, querés tratar de estimar un parámetro, un valor poblacional. Uno quiere estudiar cosas que no se apliquen a un grupito chiquito. Uno quiere estudiar cosas que se apliquen a poblaciones, ¿entiendes? Sacar conclusiones importantes, que se apliquen a grandes conjuntos.
¿Se entiende? Toda esta unidad se llama estimación, ¿sí? Y el propósito de lo que vemos es, a partir de cosas muestrales, valores muestrales, sacar conclusiones sobre la población. ¿Me explico? Sí, sí. Y, por ejemplo, a ver, ya que estamos, tal vez esto ayuda a entenderlo mejor. ¿Cuántas personas infectadas con coronavirus hay en Argentina? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? No. No. ¿Por qué no? ¿Testeamos a 45 millones de personas? No. No. Entonces, y eso es un problema, y vos podrías decir, pero ¿y por qué querés estimar eso? Y obvio que lo quiero estimar. Yo quiero saber toda la población. Yo quiero saber la mayor cantidad de verdad posible o que se aplique a un conjunto lo más grande posible. En el caso de la pintura uno podría decir, bueno, yo quiero saber en general esta pintura, la voy a sacar al mercado y quiero saber qué espesor tiene. Y no sé si la persona que lo va a aplicar sobre una pared más porosa, menos porosa, si lo va a aplicar sobre metal o lo que sea. Entonces quiero saber en general esta pintura, qué espesor tiene en promedio. No me sirve de nada un dato que sea sobre 3 paredes en las que lo probé. Yo estoy interesado en el valor promedio de la variable en general, o en la cantidad de infectados en coronavirus a nivel poblaciones muy grandes, ¿sí? En una muestra chiquita, en realidad no me importa, solo me importa para sacar una inferencia sobre la población. Bueno, ahí Gustavo dice, pero ¿es representativo el testeo? Eso es otro tema, es importante, obvio, es interesante, pero no nos vamos a... Perdón un segundito. No nos vamos a meter ahora mismo con ese problema. Obviamente el testeo o las muestras tienen que ser representativas para que esas inferencias tengan sentido. Pero bueno, ¿me siguen hasta acá? Es un poco enredado el tema. En realidad es largo, o sea, se puede explicar mucho mejor que esto, pero bueno, es muy largo explicarlo bien. Pero más o menos lo siguen. Entiendo el ejercicio y todo, pero si nosotros lo pondríamos en una tablita de frecuencias, haríamos ahí, lo separaríamos tipo X y la CNI, que vendrá a ser la frecuencia de cada uno. Como que ahí quedaría más en claro eso. Estos son los valores de X. Sí. O sea, la fórmula que aplicamos quedaría más en claro. Sí, no sé, cuando tengamos que hacer ejercicio, ahora no, pero haríamos la tabla de frecuencias y quedaría como más en evidencia cada valor. Pero acá estamos usando una tabla, está bien, no es de frecuencias, porque cada valor casi apareció una vez, excepto 0.88 que apareció 2 veces. Pero estamos haciendo un ejercicio. Estamos calculando la media muestral. Si está en tabla de frecuencias o los datos vienen sin tabla de frecuencias, es anecdótico, es un detallecito. Lo importante... O sea, nunca nos tomarían una tabla de frecuencia que tengamos que poner hasta porcentaje y porcentaje acumulado. Ah, pero eso no, de eso no hablamos nosotros. No, o sea, son conceptos que tienen que ver con esto, con estadística descriptiva. Realmente no usamos eso, por eso no estábamos hablando de eso. Frecuencia porcentual acumulada. Creo que ni lo vamos a usar. Por ahí sí, pero... Lo importante es esto que estamos comentando ahora, ¿sí? Que nosotros vamos a hacer cálculos con estos valores de la muestra, como estos que ya hicimos en el ítem A, y el motivo de que los hagamos en la muestra es para después tener una idea de qué pasa a nivel población. ¿Se entiende? Nos informa de qué pasa a nivel población. Profe, una duda. Sí. Entonces, ¿el valor central sería equivalente a la media? No, yo les dije que acá, porque no quiero entrar en esa discusión. Imaginen que acá dice la media, ¿sí? Lo hago porque no quiero que sea lo más productivo posible la clase y no nos interesa esa discusión ahora, la verdad. Pero nos da lo mismo, digamos, en este caso. No quiero que entremos en eso, o sea, quiero que pensemos que dice la media, porque nos va a importar que diga la media, no quiero hablar de si valor central es la media o no lo es, porque es medio, se va a poner medio dilemático y no tiene sentido, ¿sí? Nosotros
nos importa saber que este valor X raya, la media muestral, nos ayuda a estimar cuánto vale la media poblacional. ¿Está bien? Entonces, si en este ejemplo teníamos 16 especímenes que se fueron pintados con una pintura y se obtuvo un promedio de 1,3 milímetros. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el promedio de espesor de pintura a nivel poblacional, que es lo que nos importa? ¿Lo podemos conocer? No lo conocemos, pero lo podemos estimar. Exacto, la respuesta es esa. No conozco. Para conocerlo tendría que haber probado la pintura en infinitas superficies. No lo conozco, no es conocible tampoco, ¿no? Pero lo podemos estimar. Entonces, no lo conocemos, pero lo podemos estimar. ¿Y cómo lo estimamos? Que acá lo había puesto de otra manera, ¿no? ¿Cómo estimamos mu? ¿Con X raya no sería? Exactamente, con X raya. Entonces, con la media muestral nosotros estimamos la media poblacional. Esto nos importa, pero un montón. Lo voy a poner gigante. Esto es una cosa importante. Lo vamos a usar todo el tiempo esto, ¿sí? Es una estimación puntual. Y esto, primero tenemos que encargarnos de que entiendan esto, después entramos en otros detalles. Voy a scrollear un segundo para arriba para mostrarles que yo me había notado, para mencionarles hoy, que estas cositas que están acá eran muy importantes, ¿sí? O sea, la media muestral nos sirve para estimar la media poblacional y el desvío muestral nos sirve para estimar el desvío poblacional. Eso es muy importante y lo usamos un montón. Entonces, en el ítem B están apuntando a eso, porque piensen que dice, ¿con cuál de estos valores se utilizaría para estimar? Olvídense que dice central, sino la media de los espesores de la pintura. Bueno, la media de los espesores de la pintura, que es mu, ¿sí? Que sería la media poblacional, la estimamos con este valor, con la media muestral, que es 1,35. Entonces, ¿sabemos si realmente el promedio de los espesores de la pintura es de 1,35? No, o sea, no es exactamente 1,35 el espesor promedio de la pintura, o sea, mu me estoy refiriendo, pero se acerca a eso, ¿sí? Pero se acerca a ese valor. ¿Está bien? Y es la mejor aproximación que nosotros podemos disponer. No podemos tener una mejor. Al menos con esta información. Deberíamos muestrear más objetos pintados para saber eso, ¿sí? Bien. O sea que la respuesta sería 1,3506. 1,3506. Sí, tal cual. Sí. Ok. Vamos a agregar una pregunta a esto, que no está acá. Y la C en particular no nos va a importar. Pero voy a agregar otra pregunta, ¿sí? Que sí que importa y se suele tomar en exámenes y nos interesa. Tal vez está en otros ejercicios. Es otra pregunta. Preguntaría algo así como: estime el desvío estándar de la variable X. Voy a inventar otros ítems también, pero empecemos por acá. ¿Cómo estimarían el desvío estándar de esta variable X? Calculando el desvío muestral. Exacto, calculando el desvío muestral. Porque voy a subir para arriba. Acá habíamos dicho que el desvío muestral nos sirve para estimar el desvío poblacional, ¿sí? Cuando se habla de desvío o de media sin decir que referimos a una muestra es porque es el poblacional, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice estime el desvío estándar de la variable X, es el poblacional, ¿sí?
porque no dice que es de una muestra. Y aparte dice estime, o sea que se asume que estamos hablando de un parámetro. Bueno, entonces el desvío muestral nos sirve para estimar el desvío poblacional. Así que si yo tengo que estimar el desvío poblacional, y acá vamos a introducir una anotación que hasta ahora no habíamos usado, no pongo sigma, sino que pongo sigma sombrero, se le dice. En inglés también le dicen hat, que es sombrero. Se pone sigma con un sombrero, un piquito arriba, y eso quiere decir que estamos no calculando sigma, sino estimando sigma con S, que es el desvío estándar muestral. Y el desvío estándar muestral ya lo habíamos calculado y es este que está acá. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Si no se entiende me dicen, porque estamos tratando de explicar en muy poco tiempo un tema que en realidad es más complejo y no se puede. Entonces... Y en el caso del B que hicimos con la media, sería mu y el sombrerito. Exacto, completamente. O sea, si yo quiero escribir en símbolos que estime mu, no pongo que mu vale 1,35, sino que lo que se hace es poner mu sombrero vale 1,35 o X raya, es lo mismo, lo puedes poner así o lo puedes poner así o lo puedes poner de los dos. Como hay muchas notaciones y nombres que son confusos porque usamos la misma palabra para distintas cosas, sería bueno que se lo escriban de más de una manera para que se acostumbren con todas las notaciones. Entonces, hasta ahora lo que hicimos con este ejercicio es bastante... se puede reducir a que, bueno, tomamos los datos, con la calculadora calculamos la media del desvío y después usamos la media muestral para estimar la media poblacional y el desvío muestral para estimar el desvío poblacional. Eso es todo lo que hicimos hasta ahora, ¿no? Pero hay una cosa más que quiero que agreguemos, que voy a inventar una pregunta, que diría, estime la probabilidad de que el espesor de pintura aplicado sobre una superficie supere los 1,5 milímetros, imaginemos, ¿no? Esto es otra cosa que nos interesa de la estimación. No quiero decirles cómo es, sino que me gustaría escuchar qué piensan de esta pregunta. ¿Se entiende lo que se pregunta o no? ¿Sería con la acumulada? Sí, vamos a usar la función de probabilidad acumulada, pero yo pregunto algo como muy anterior, como ¿qué nos están preguntando? ¿Tengo los datos para responderlo? ¿Cómo lo empezarían a escribir, a pensar? Yo lo pensaría como primero calcular la probabilidad y después estimar la probabilidad. Primero calcularla y después estimarla, decís. Claro, sí. ¿Y cómo sería calcular esta probabilidad? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo empiezo a escribirla? La probabilidad de que X sea mayor a 1,5. Bien, perfecto. Bueno, es verdad, nos piden la probabilidad de que X supere 1,5, eso lo dice, ¿sí? La probabilidad de que supere el espesor 1,5 milímetros. Pero ¿cómo hago para calcular esto? Cantidad de muestras que superan 1,5 sobre el total. ¿Quién habló, perdón? Yo, Bernardo. Bernardo, está bueno lo que decís, pero no lo vamos a hacer así, pero está muy bien orientado. Bernardo dice cantidad de digamos de unidades que superaron Con 1,5. esto, porque puedes tener 1,5, 1,51, 1,501, 1,5001. No deberías hacer algo que no haría con unidades. Sí, pero igual sí se puede, Ezequiel, porque lo que decían era, yo miro acá, en esta tabla, en realidad poder se puede, pero no es lo que vamos a querer hacer nosotros. Yo miro cuántos superan 1,5 de todos estos, ¿se ve? Por ejemplo, este supera 2, 3, 4, 5, 6 superaron 1,5 y los otros no, ¿está bien? Entonces de los 16,
hubo 6 que superaron digamos, el valor 1,5. Pero no estoy estrictamente hablando, calculando una probabilidad, porque estoy usando esa muestra, ¿se entiende? No estoy usando la distribución normal o la distribución binomial o lo que sea y cálculos así, sino que estoy haciendo una estimación en base a esa muestra que teníamos de esta proporción de especímenes que superaron 1,5 milímetros de espesor. ¿Está bien? Lo que dijeron por ahí, que no me acuerdo quién lo dijo, Bernardo, creo que fue, está bien, se puede hacer, pero no es lo que en general queremos hacer, ¿sí? Es una opción correcta, una forma posible. Sería esta, no está mal, pero vamos a ver otra, ¿sí? La voy a dejar más abajo esta. Vamos a ver otra distinta. Por ahí dijeron con la distribución normal. ¿Por qué la distribución normal? ¿De dónde sacamos que acá está la distribución normal? Lo dijo en el enunciado. Sí, el enunciado dijo que X, que era el espesor de pintura, tenía distribución normal, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son los parámetros de la distribución normal? ¿Qué letras usamos para los parámetros de la distribución normal? Muy sigma. Exacto. Entonces, bueno, empecemos por eso, digamos, mu sería un parámetro y sigma sería el otro. Cuando nosotros conocemos mu y sigma en un ejercicio, por ejemplo, la clase pasada, que después yo les mandé subí al aula un archivo con todo el ejercicio normal resuelto y Fanny ya había subido otros, nosotros hacíamos ejercicios donde mu y sigma eran conocidos, pero acá, en este caso, ¿conocemos mu y sigma? No. Bien. ¿Los podemos estimar? Claro, no los conocemos, pero los estimamos. O sea, es como que damos probabilidad con estabilidad en un ejercicio. Mezclamos probabilidad con qué cosa. Claro, totalmente. Es que la segunda parte de la materia trata de estadística inferencial, de inferencia estadística, y la primera parte era de pura de probabilidad. Y la inferencia estadística lo que hace es agarrar la probabilidad y la estadística descriptiva y juntarlas para, estudiando una muestra, sacar conclusiones sobre la población, ¿sí? Que la población la estamos definiendo como algo inaccesible, como algo tan grande que, bueno, nunca lo vamos a poder conocer. Entonces nos vamos a tener que conformar con tomar muestras y estudiar desde esas muestras. ¿Está bien? Entonces, acá está la clave de lo que vamos a hacer muchas veces en esta unidad. No conocemos mu y sigma, ¿sí? Pero los vamos a estimar. Entonces, lo que vamos a hacer es poner en el lugar de mu y sigma los valores que averiguamos antes, que no son, repito, porque puede sonar medio confuso, no son mu y sigma, por eso le voy a poner el simbolito aproximadamente esto es sigma, y mu podemos decir que es aproximadamente esto, pero no lo es en realidad. Y entonces no puedo decir que estoy calculando la probabilidad, sino que tengo que decir que estoy estimando la probabilidad. Entonces yo acá voy a dejar el símbolo igual, pero vamos a poner... esto es para explicarles a ustedes, no es que se acostumbre a hacer, pero voy a poner estimamos. Pues no estamos calculando la probabilidad exacta, ¿sí? Entonces voy a asumir, voy a hacer de cuenta que conozco mu y sigma y que toman estos valores que dijimos, y así es como vamos a calcular la probabilidad usando la distribución normal. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ahora esto se convirtió en un problema de normal. Ahora mismo, de distribución normal. No, digamos, ya es algo viejo. Igual lo vamos a hacer porque por ahí viene bien practicarlo otra vez. Pero ya está. Esto es una curva normal con estos parámetros. Puedo buscar en la app la probabilidad y se terminó el asunto. ¿Está bien? Lo vamos a hacer igual porque por ahí les viene bien.
Si usamos la aplicación es demasiado directo. Voy y me dice la probabilidad. Así que usemos otra cosa. Vamos a estandarizar. X se transforma en Z porque estamos estandarizando. Y a 1,5 lo vamos a restar por 1,3506 y dividir por 0,3327. Bueno, esto nos va a dar un valor que si alguien me ayuda y hace la cuenta, les súper agradezco. 0,449. Bien, gracias. 44,9. Bueno, y a 0,449, ¿está bien? 0,5 si querés seguirlo, pero ya No. decía 0. No, está bien, con esto nos alcanza. Ahora, la tabla que nosotros tenemos. Les digo con la tabla porque es un método más difícil. Después el de la app es muy directo. Que les repito, van a poder usarla, así que... Pero bueno. Solo podemos calcular 45 en la tabla. Claro, tal cual. O sea que ni siquiera necesito tantos decimales. Puedo poner un 5 así. Ahora, la tabla, ¿me da la probabilidad esta o no? No, No. tiene que ser una menos. Exacto, da la probabilidad para la izquierda. El problema es este mayor. Con el mayor no me lo da la tabla. Entonces pongo probabilidad Z menor a 0,45. O sea que esto, la de mayor es 1 menos la probabilidad de menor. Y ahora sí la busco en la tabla. 1 menos. Y buscan en la tabla al valor de Z 0,45. ¿Qué probabilidad tiene a su izquierda? 0,67364. 67, 36. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ok, entonces 0,3. Bueno, hacen la cuenta nomás. Yo ahí la estoy haciendo. Y listo. Este valor que está acá es la probabilidad que nos piden. Es una probabilidad que es absolutamente así, es perfecta. Bueno, no, es una estimación de la probabilidad, ¿sí? Porque yo tampoco conocía los parámetros de la variable, entonces los estimé. Entonces a su vez la probabilidad la estoy estimando. Este problema, este ítem E que estoy inventando, agregándole acá al ejercicio es importante, ¿sí? Importante quiere decir se toma bastante, es central en la materia, en esta unidad al menos, y tiene muchos conceptos así como que se superusan, ¿sí? Perdón, lo que me da curiosidad es cómo van a evaluar esto en un trabajo, tipo, ¿nos mandarían ejercicios para hacer? Sobre evaluación está todo lo que... Tengo entendido que esto no entra en el parcial. No, sí, entra hasta la unidad 4, esto es unidad 4. Ah, es unidad... Mil disculpas, no dije nada. Pensé que ya habíamos visto todo lo que entraba. No. Estamos viendo la última que entra en ese parcial que es, si no me equivoco, 20 de junio, ¿no? Sí, perfecto. Sí, esto entra. Bueno, algo bueno es que falta, la verdad, un mes para ese parcial, así que tienen bastante tiempo, porque esto ya la semana que viene más o menos lo vamos a terminar de ver, lo de la unidad 4. Así que van a tener más tiempo que lo normal para practicar para ese parcial. Pero sí, esto entra. No, bueno, se van a hacer preguntas como las que están en la guía, por ejemplo, y ustedes van a tener que pensar estas cosas, calcularlas y elegir una respuesta correcta o introducir el valor numérico. Por ahí no tienen opciones, tal vez no es multiple choice, pero les tienen que rellenar un casillero con la respuesta que obtuvieron. Eso exactamente cada pregunta cómo va a ser, no sé. Bien, entonces este ítem E, como les digo, es importante. El D lo usé solamente para poder después usar este dato acá. Y eso sería este ejercicio por ahora. ¿Está bien? Entonces, si tienen que quedarse con algunas ideas claves de todo lo que hicimos, quédense con la idea de que la media muestral, o sea, usamos muestras para estudiar a una población. ¿Sí? Porque la población es inabarcable. Yo esto lo conté bastante bien en el texto que escribí, así que traten de leerlo porque me parece que creo que ahí está más desarrollado. Después,
Entonces, ¿qué calculamos en las muestras? Y bueno, se pueden calcular un montón de cosas, ¿no? Pero estoy tratando de ser muy sintético de qué es lo que nos interesa a nosotros. No, esa doble barrita, ¿no? Nos interesa la media muestral, que permite estimar la media poblacional, que sería mu. ¿Y qué más? La otra cosa que usamos hace un ratito, ¿qué fue? La de la varianza y el desvío. El desvío. El desvío o varianza, porque no importa, es lo mismo, ¿no? Entonces, el desvío muestral. Me faltó acá la T, que permite estimar el desvío poblacional. ¿Sí? No es que esto estoy tratando de hacer un mini resumen, ¿no? No es que esto abarca todo, no es exhaustivo, pero como que tiene así como lo más importante. Y otra cosa, o sea, calculamos otras cosas en las muestras también, ¿no? Aparte de esto, pero esto es importante. Y otra cosa que hacemos de estimación es que usamos los parámetros estimados, ¿sí? Los que teníamos acá arriba, o sea, las estimaciones de los parámetros, para estimar probabilidades. ¿Sí? O sea, no las podemos calcular porque en realidad no tenemos los valores de los parámetros, pero las estimamos con esos parámetros estimados. ¿Está como hicimos acá? Por eso esta probabilidad que está acá en color naranja, bueno, en realidad no es la probabilidad de verdad, sino que la estamos estimando, pues estamos usando estos parámetros que son estimados. ¿Está bien? Sí. Una pregunta. ¿Están bien esos resultados? Porque yo lo estaba haciendo con la aplicación y me da distinto. Deberían estar bien. A ver, voy a abrir GeoGebra. Esta probabilidad que está acá decís, ¿no? Claro. Chequeamos, a ver. Si yo pongo 0,1, que son los parámetros, y le pido la probabilidad a la izquierda daba un Z de 0,45, ¿no? Sí. Entonces estaba haciendo esto. No, Ok. no dije nada. Perfecto. Da una probabilidad de 0,6736. Que es esta. ¿Está bien? Sí, está bien. Y si a GeoGebra yo vengo y le pongo el valor de mu, el que estaba acá, 1,3506, y el valor de sigma y le pido la probabilidad a la derecha de 1,5 a GeoGebra o a la aplicación que tiene el celular, que es Probability Distributions, debería también obtener este valor. Bueno, entonces estas son como algunos hechos importantes de esta parte de la materia, ¿sí? No estoy desarrollando toda la teoría, eso es larguísimo, pero bueno, algunas cosas importantes que vimos recién son estas. Bueno, ¿creen que podemos pasar a la otra parte? ¿Al otro ejercicio? Bueno, Sí, sí. una cosa que me dan ganas de hacer acá es 6 sobre 16, que esto creo que lo había dicho Bernardo, a ver cuánto daba esto. 0,375. 0,375. Fíjense que la probabilidad esta dio bastante cerquita de esta otra. Y usamos métodos re distintos. Acá lo que hicimos fue asumir que conocíamos los parámetros a partir de las estimaciones de esos parámetros. Entonces, bueno, calculamos un valor usando la distribución normal. Y acá lo que Bernardo razonó es, bueno, si de las 16 unidades que vos pintaste hubo 6 de ellas que superaron ¿cómo se llamaba? El espesor de 1,5 milímetros, bueno, entonces un 37,5% de ellas, según la muestra que observaste, superó ese espesor, con lo cual debe andar por ahí esa probabilidad. Y es posible también hacerlo así, solo que en general se espera que lo hagan de esta manera, entonces les muestro esta manera. Pero bueno, esa otra no está mal, la verdad que se puede usar también. Y fíjense que no dio tan distinto, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otra cosa.
A ver si podemos ver un ejercicio más hoy, antes de terminar. El ejercicio 10, que tiene que ver con teorema central del límite. El teorema central del límite es complicado de entender. Desde ya les advierto que no es fácil de entender. Voy a hacer lo mejor que pueda para explicarlo. Yo se los puedo explicar mucho mejor de lo que lo voy a hacer ahora. El problema es el tiempo. Si nosotros tenemos más o menos 20 minutos ahora y se necesita mucho más para explicarlo bien. Entonces ustedes traten después de leer lo que escribió Fanny y volver a ver el video tal vez de esta clase, verse algún otro video de teorema central del límite y tal vez con todo eso lo puedan entender. Pero bueno, trato de expresarlo. Acá yo me escribí un pequeño resumen. Dice, el TCL, que sería teorema central del límite, establece que sin importar la distribución de X, o sea, yo puedo partir una variable con distribución uniforme o con distribución Bernoulli o con distribución binomial o desconocida, no me importa. No me importa cuál es la distribución de la variable. Si nosotros tenemos una muestra aleatoria de X, que sería observar a la variable X repetidas veces, una vez, dos veces, tres veces, hasta n veces, observo esa variable, y si esa variable que observamos varias veces tiene una esperanza mu y una varianza sigma cuadrado, acá no estoy diciendo cuánto vale, solo estoy diciendo, bueno, tiene una cierta esperanza, simbolicemos la mu, tiene una cierta varianza, simbolicemos la sigma cuadrado. Entonces las distribuciones de estos dos, y estos dos, ¿quiénes son? ¿Los conocen a estos? Sí, bueno, no, el primero sí, el segundo no. ¿El primero quién es? Este que está acá. ¿Cómo se llama esto? La media muestral. Es la media muestral. Entonces, olvídense ahora de SN, porque todavía no hablamos de SN. Ya se los voy a mencionar, pero ahora olvídenselo. La distribución de X raya tiende a la distribución normal cuanto mayor es N. En general, para un N mayor o igual a 30, se puede suponer que es normal la distribución de X raya. SN ya se los voy a decir, es otro estadístico distinto. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo este teorema es que la distribución que tiene X raya es normal y que cuando el tamaño de muestra es grande, ¿sí? Y la esperanza de esa variable X raya va a ser mu. Los apuntes anotan SN como T. Ok, Alejo dice que en algún apunte acá SN está puesto como T. Puede ser, obviamente hay muchas notaciones que son posibles. No está tan unificado esto. A mí me gustó usar SN, pero puede ser también la T. Bueno, el asunto es que X raya va a tener distribución normal. Y la media de X raya, que eso está escrito acá abajo, es mu. Fíjense, acá está. La esperanza de X raya, acá dice X raya N porque es una muestra de tamaño N, ¿sí? La esperanza de X raya, y acá está la demostración, es mu. Y la varianza de X raya es sigma cuadrado sobre N. Entonces el desvío estándar de X raya es sigma sobre raíz de N. Me faltó la raya, ahí se la pongo. Ahí. O sea, si la varianza de X raya es esta, entonces el desvío de X raya es esto que está acá. ¿Está bien? Entonces lo que decíamos acá es que como conozco la esperanza de X raya, que es mu, y como conozco el desvío de X raya, que es sigma sobre raíz de N, lo que le estoy haciendo acá a X raya es restándolo por su media y dividiéndolo por su desvío. Entonces lo estoy estandarizando, así que la distribución de esta variable normal, que es X raya, al alterarla de este modo, se convierte en una distribución normal estándar. Pero en sí X raya es normal, es una distribución normal. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Lo potente de este teorema es que no me importaba, lo potente es esto que está acá, sin importar la distribución de X, esto es así. O sea que el universo en el que se aplica esto es enorme, porque no me importa cuál es la distribución de X, esto siempre es así. X raya siempre va a tener distribución normal, bueno, siempre que N sea grande, que en general se toma un N mayor que 30. Ahora, el teorema central del límite dice eso para X raya, pero también lo dice para SN, o como aparece en algunos apuntes, T. ¿Qué sería SN? Bueno, SN sería simplemente sumar los valores de la muestra, o sea, sumar todos los valores de la muestra. Si yo sumo todos los valores de la muestra, eso es SN.
Sn tiene otra media y otro desvío, que acá están las demostraciones de cuál es la media y cuál es el desvío. Perdón, la varianza aparece acá. Pero bueno, Sn tiene distribución normal, entonces cuando lo estandarizo, cuando le resto su media y lo divido por su desvío, da distribución normal estándar. ¿Está bien? Entonces, el teorema central del límite, volviendo como a tratar de decir qué dice, lo que dice es cuál es la distribución de x raya y cuál es la distribución de la suma de los valores de la muestra, y esas distribuciones, cuando n sea grande, son normales, son distribuciones normales, ¿sí? Así que vamos a poder hacer cálculos sobre esas variables como si fueran normales, siempre que n sea grande. ¿Está bien? Si ni les pregunto, me parece que ni les voy a preguntar si lo entendieron, porque probablemente más de la mitad de ustedes me van a decir que no, lastimosamente, pero déjenme mostrarles este ejemplo a ver si se entiende mejor, si vamos a hacerlo con un ejemplo. Me parece que con el ejemplo se va a entender bastante mejor. Y después, en todo caso, publicaremos más ejemplos de ejercicios de estos de teorema central del límite. Entonces, el décimo dice así, dice: en un supermercado se decide redondear el cobro de las ventas al entero más cercano. Yo ya había tomado acá algunas notas que ahora las voy a mandar para abajo para que no las miremos. Si en un día se realizan 800 ventas y se supone que el redondeo tiene distribución uniforme, hallar la probabilidad de que en ese día el supermercado pierda en el redondeo más de 9 pesos. Bueno, el enunciado, no digo cómo resolverlo, pero el enunciado, la situación, ¿la entienden? Sí, eso sí. Bueno, perfecto. Entonces, definamos la variable x, o como sea que la queramos llamar. ¿Cuál es la variable acá? El redondeo sería. Para mí, la pérdida de redondeo. Claro. De plata. La diferencia que hay entre el valor que realmente había que cobrarle a la persona y lo que se le cobró, ¿no? O sea, si era 9 pesos con 10 centavos, el lugar dice, bueno, yo te cobro 9 pesos, ¿está bien? Entonces, porque lo redondeó al entero más cercano. Entonces, acá el lugar perdió 10 centavos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Si por el contrario era 8 pesos con 90, el supermercado te dice, te cobro 9 pesos, ¿sí? Y entonces la persona termina pagando 10 centavos de más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial. Así que este valor que está acá es la variable. No es ni el 9 pesos, ni el 8,90, sino que es ese excedente o ese déficit respecto de lo que realmente había que cobrar. ¿Está bien? Entonces uno podría... Hay que ser muy preciso con las palabras acá. Entonces uno debería decir algo así como, bueno, la diferencia entre el valor que realmente había que cobrar y el valor que se le cobró al cliente, ¿sí? Y por lo que está diciendo el enunciado, se redondea el entero más cercano. Entonces a veces el cliente sale ganando y el supermercado sale perdiendo, pero a veces es al revés, el supermercado sale ganando y el cliente sale perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial, buenísimo. Bueno, ¿cuál es la distribución de esta variable? Uniforme. Perfecto. Entonces, de ahí me voy a copiar una cosa que yo había escrito acá abajo. Bueno, tal vez revela demasiado, pero acá yo había puesto que la variable tenía la distribución uniforme. Vamos a completarlo porque estaba muy esquemático puesto. Con estos parámetros que están acá. Estoy adelantándome un poco porque no lo charlamos eso. Pero bueno, Pero el 0,5 como lo redondea. Para arriba, al entero más cercano. Vieron que en general si yo tengo que redondear el número 1,5 al entero más cercano, da 2, ¿no? Seguro que lo entienden en notas. Si ustedes se sacan un 6,5, ¿qué nota quieren que les pongan? Un 7, ¿no? Exacto. Van a pretender que ese 0,5 lo redondeen para arriba, ¿no? Por eso, bueno, acá di un paso un poco que ya lo había escrito yo, pero es que si no hacemos un poco eso no vamos a llegar a terminarlo. Por eso yo puse estos parámetros. ¿Por qué? Porque a lo sumo se pierden 50 centavos, ¿sí? Como mucho.
digamos, el supermercado pierde 50 centavos o a lo sumo gana 50 centavos en el caso más extremo, ¿se entiende? Ustedes después pueden pensarlo, ¿cómo sería que el supermercado gane 50 centavos y que el producto esté a 8 con... estoy pensando. 0,4. ¿Cómo? 8,04. 8,04, pero le voy a poner 8,0499. Sí, ya sé que no hay precios con tantos decimales, pero imaginemos eso. Debería ir desde menos 0,51 hasta 0,49. Porque como siempre tiene como razón el consumidor, siempre Sí. perjudicas más de lo que... Sí, pero acá no, acá en este problema no están asumiendo que tiene razón el consumidor. Dicen entero más cercano. Sí, Porque punto. si tuviese razón el consumidor, si es 0,89 te cobran 0,8. Claro. Pero no, siempre va al favor del cliente. ¿No? Claro, eso es en el mundo real. Pero en el mundo del problema nos dicen al entero más cercano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si lo queremos contextuar en el mundo real sería un poquito distinto los parámetros, pero no, digamos, concentrémonos en resolver y después en todo caso ustedes, si quieren cambiar el enunciado por ese, se hace el cambio. Pero ¿están de acuerdo de que a lo sumo pierde 50 centavos como muchísimo o a lo sumo gana 50 centavos como muchísimo? Porque siempre se va a redondear como mucho 50 centavos para arriba o 50 centavos para abajo, ¿está bien? Y la distribución es uniforme. O sea que los parámetros de la uniforme son estos que están acá. Me suena que no están convencidos de eso. Yo no entendí por qué el 0,5 y menos 0,5. O sea, Claro. ¿dónde lo sacamos? Bueno, lo explico más. Imaginemos esto. Si el producto si la persona tiene que pagar 8 pesos con 50, perdón, quise escribir acá arriba. 8 pesos con 50. Entonces, ¿cuánto va a pagar realmente? 9. Entonces, el comercio se queda con 50 centavos de más. ¿Estamos de acuerdo? Y cómo pierde 50 centavos. Con 8,50 también. Es lo que te dije antes. No, 8,49 te dijo él. Claro, ahora lo cambié. 9 Y es al con favor. 8,49 pierde 50,000001 o como quieras escribirlo. Claro, a ver, síganme con el ejemplo un segundito. Si el precio que tiene que pagar es 8,50 y yo redondeo el entero más cercano, tengo que redondear a 9 pesos, entonces la diferencia, esta variable que es la diferencia entre lo que tenía que pagar y lo que pagó, es 50 centavos de más, en exceso, ¿está bien? El comercio se ganó 50 centavos. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ahí Alejo lo está poniendo de una manera que me gusta. Dice, no hay forma de que pierda o gane más de 50 centavos. Claro, a lo sumo van a ser 50 de más o de menos. Nunca más que eso, porque voy a redondear de otro modo. Si no. Ahora, voy a poner otro ejemplo extremo. Si el precio era 8,49, síganme un segundito, esperen que ya va a tener sentido. ¿Cuánto tiene que pagar la persona? Redondeo esto al entero más cercano. ¿Cuál es? 8, perfecto. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? El comercio va a recibir menos plata que la que debería haber recibido. ¿Está bien? ¿Cuánto menos? Bueno, estrictamente hablando, 0,49 menos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces, yo, basado en estos ejemplitos que les estoy poniendo, yo puse estos parámetros del uniforme porque estoy extremando, está bien, estoy haciendo tal vez una pequeña alteración de lo que estamos escribiendo y de los centavos. Es verdad que no hay monedas de un centavo ahora en Argentina, pero en algún momento hubo. Pero ustedes se dan cuenta cómo esto ya entra en un territorio que no nos interesa distinguir eso. O sea, ¿qué pasa si la moneda es digital? Si estoy pagando por transferencia, no puedo contar milésimas de peso y esto se acerca a este valor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esencialmente, aparte de la probabilidad puntual en una continua es nula, entonces el 0,5 lo puedo incluir en el intervalo. El asunto es que como mucho pierden tanto, como mucho ganan tanto y la distribución es uniforme según nos habían dicho en el enunciado. ¿Está bien? Sí. Díganme que los Sí, convencí, ahora se por entendió. favor. Gracias. De nada. Bueno, bien. Si conocemos que es uniforme, podemos calcular la esperanza de esa uniforme. ¿Sí? Y podemos calcular la varianza de esa uniforme.
Ustedes saben cómo se calcula la esperanza y la varianza. Entonces voy a poner 0, que es la esperanza. Y voy a poner la varianza, que es un 12avo, si no me equivoco. A ver, porque es este valor restado con este valor elevado al cuadrado y dividido por 12. Sí, un 12avo es la varianza. ¿Sí? Así que el desvío de x es la raíz cuadrada de un 12avo. ¿Está bien? Yo después esto lo voy a publicar en texto. No les prometo en video porque lleva más tiempo y no sé si voy a poder. Pero en texto seguro que lo voy a publicar esto más desarrollado. Porque ahora en unos pocos minutos vamos a tener que terminar. Pero me gustaría que le demos forma más al ejercicio al menos. Entonces, la varianza es esta, la esperanza es esta, el desvío es este. Ahora, volvamos al enunciado. Nos dice que se realizan 800 ventas. Y acá hay una cosa crucial. Entonces, no tengo la variable esta en la venta 1, que sería la diferencia entre el valor que realmente había que cobrar y el valor que se le cobró al cliente número 1 o en la venta número 1, sino que tengo 800 de estas. ¿Se entiende? Sí. Bien. Así que tengo una muestra aleatoria de la variable x, ¿sí? Una muestra aleatoria, es decir, se observa repetidas veces, muchas veces esa variable siempre con la misma distribución. Bien. Y la pregunta que tenemos por acá nos dice, ¿cuál es la probabilidad, hallar la probabilidad, de que en ese día el supermercado pierda en el redondeo más de 9 pesos? Entonces, deberíamos definir una variable que sume todo lo que le ocurrió, o sea, el saldo total de pérdidas y ganancias del supermercado en sus 800 ventas por el tema del redondeo, ¿sí? Deberíamos totalizar y sumar todas las ganancias y pérdidas por redondeo a lo largo de las 800 ventas, ¿sí? Entonces, por ahí, en la venta 1 el supermercado ganó 10 centavos, pero en la venta 2 perdió 40 centavos y en la venta 3 ganó 30 centavos y así, ¿me explico? Y deberíamos totalizar todo. Bueno, ¿cómo se podría totalizar todo? Con la famosa variable S, que me dijeron que hay apuntes que dicen T, tal vez T de totalizar, no sé. O S, a mí me gusta S de suma. En todo caso, sumamos todas esas variables, las 800, desde la 1 hasta la 800, las sumamos todas. Así que definimos una variable suma, ¿sí? De 800 valores. ¿Cuál va a ser la distribución de la variable suma? De esta variable suma S800. Normal. Sí, Julia, ¿por qué? Porque antes definimos que la suma, Exacto. la distribución de la suma era normal, tiene distribución Exacto. normal. Entonces, de lo que les estoy explicando acá, lo más importante, lo más significativo de todo es esto. Porque lo otro, bueno, son detalles que obviamente con más tiempo charlándolo se pueden, lo sacan, los entienden y un poquito lo habíamos visto la distribución uniforme, pero esto es muy nuevo, esto es muy importante y nuevo y difícil de entender. La variable suma tiene la distribución normal por el teorema central del límite, porque estoy sumando 800, o sea, no 30, mucho más que 30 valores. X, Alejo, esto también es importante. Alejo dice, ¿X es normal o es uniforme? No, X es uniforme, no me cabe duda. Eso lo habíamos dicho de acá. La que es normal es la suma de 800. Hay dos variables que pueden ser normales según el teorema central del límite. Voy a volver acá al enunciado del teorema. Acá. Las dos variables son la media muestral y la suma de todos los valores de la muestra. Esas dos son normales. Entonces, acá tenemos una variable que es la suma de todos los valores de la muestra, así que es normal, ¿sí? Por el teorema central del límite. Y Las dos pueden ser normal o cuando una es normal, la otra es... sí, no, las dos son normales. Si n es grande, tanto x raya
como la suma de n valores son variables normales, las dos. Entonces, ¿qué más queremos decir? Bueno, lo que queremos decir es que esta variable S800 va a tener una distribución normal, ¿sí? Como dijimos recién, con una media que su media va a ser, como está demostrado por ahí arriba y también está en textos teóricos, n por mu, y con un desvío que va a ser sigma por raíz de n. ¿Sí? Esto está en el texto que les mostraba ahí arriba, está en textos teóricos, está la demostración acá arriba, ¿sí? Más ahí arriba estaba la demostración. Pero bueno, la media va a ser n por mu y el desvío va a ser sigma por raíz de n. Pero, digamos, eso son letras, o sea, estaría bueno decir exactamente cuánto valen. N vale 800, porque tomo 800 valores, ¿sí? Así que acá podemos poner 800. Y sigma, ¿cuánto vale? Bueno, sigma es el desvío era raíz de un doceavo. Y la media, ¿cuánto varía? La media de la variable x. La media varía 0. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, lo que estamos diciendo es que la suma del saldo de las diferencias de las 800 ventas tiene una media de 0, porque 800 por 0 es 0. Y tiene un desvío, bueno, de ese número que no sé cuánto da. Sería ese número, no sé si alguien puede hacer la cuenta. 8,16. Bien. Y bueno, la probabilidad que nos pidieron era la probabilidad de que esa variable de más de 9, ¿sí? Que pierdan el redondeo más de 9. Entonces, cuando la diferencia era positiva era porque el comercio ganaba. Y cuando la diferencia era negativa era porque el comercio perdía. Entonces, si pierde más de 9, es la probabilidad de que la variable esta valga menos que menos 9. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Profe, ¿no podría ser que sea una binomial en donde plantees que n es 800 y la probabilidad de éxito que sea la probabilidad de x menor a 9? No, mayor a 9 en este caso. Estoy pensando, no lo puedo pensar como una binomial, porque no es que cada vez miro si redondeé 9 o no. Yo tengo que sumar todos los pequeños redondeos de las 800 ventas para ver si la sumatoria esa cumple con esto. Y la variable de base que sumo no es una Bernoulli. Pues si fuera una Bernoulli se podría hacer lo que decís, pero no es una Bernoulli, es un uniforme. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí. Entonces, si esta probabilidad que está acá ya la saben calcular porque tienen la media, el desvío y la variable es normal, así que eso, como estuviera en distribución normal, lo sabrían hacer. De hecho, no tienen ni que hacer la cuenta, lo ponen esto en una aplicación y ya les da el resultado. Entonces ya vamos a terminar. Entiendo que por ahí se quedaron con 1000 dudas, pero bueno, las vamos a ver seguramente en las próximas clases porque de acá al parcial tenemos, a ver cuántas tenemos. Deberíamos tener una sola clase más y tenemos un montón. 1, 2, 3, 4 clases más. O sea, seguro vamos a tener un par de clases de repaso antes del parcial. Así que, y es más, yo escucho lo que les estoy explicando y digo, no deben entender un montón de cosas. Es normal porque estamos viéndolo muy rápido. Pero me gustaría que se queden con esta idea. Tenemos... ¿Te puedo hacer una pregunta muy puntual de esto? Sí. Sí, porque como hay muchas distribuciones en el PDF y justamente el teorema central del límite que dijo usted habla de las primeras dos, quería saber si las demás las podíamos las que serían importantes, esas dos las entendí, pero las demás no sé si no importan mucho o si... La otra que importa es la de P sombrero, pero no la vimos hoy, la vamos a ver después, seguro. Sí. Vamos a ver bastante. Y no hay otra más que nos importe, ¿eh? La de P sombrero, bueno, nos importa, sí, la distribución de la varianza, pero todavía no la estamos usando. Así que, bueno. Más adelante lo veremos. Sí, seguro que la clase que viene lo vamos a ver. Sí. Entonces, a ver si podemos como resumir un poco lo que pasó acá.
Tenemos una Profe, variable perdón, X. decir Sí. que la probabilidad de S es menor a -9, es lo mismo que decir que la probabilidad de S es mayor a 9. Sí, da lo mismo porque es simétrica respecto del 0, la variable esta normal. Va a dar la misma probabilidad. Ah, bueno. Pero no es lo mismo. No es decir lo mismo, no. Pero en este caso es lo mismo porque acá dijimos la diferencia entre el valor, pero dijimos si era positiva la diferencia qué significaba y si era negativa qué significaba. Bueno, un poco sí, porque dice el valor que debía cobrar y el que se le cobró. Es la diferencia en ese orden. Pero la probabilidad va a dar lo mismo. Y si alguien la quiere definir de un modo o al revés, da igual. Solo que tiene que expresar acá la probabilidad de manera coherente con cómo la definió a la variable. Bueno, Bueno, entonces teníamos una variable X. En este caso era el redondeo en el cobro de una compra, ¿no? La distribución no es normal, era uniforme en este caso. Pero no me importa cómo es, no importa. Sea normal o no, o puede no ser normal, puedo no conocerla, no me importa. Tenemos una variable que es la suma de muchas X, x's digamos, o el promedio de muchas x's. ¿Está bien? En este caso, en este ejemplo que acabamos de resolver, fue la suma de muchas. ¿Está bien? Fue esto. Y entonces esa variable suma o esa variable promedio tiene distribución normal. ¿Por qué? ¿Por qué tiene distribución normal? Por el TCL, fundamental. Es el TCL el que nos permite decir eso. Y bueno, y como ya sabemos que tiene distribución normal esa variable, podemos calcular sus probabilidades porque tenemos acá la media y el desvío y podemos hacer todos los cálculos. ¿Está bien? Básicamente se reduce a esto. Si tuviéramos mucho más tiempo, podríamos resolver juntos muchos ejercicios de este estilo y ustedes verían, por eso yo lo escribo así, que todos los ejercicios bueno, no sé si todos, tal vez hay alguno más raro, ¿no? Pero en general los ejercicios de teorema central del límite se reducen a esto. Tengo una variable, su distribución no es normal, puede ser que la conozca o que no la conozca, pero en general no es normal. Tenemos una variable que es suma de esa 800 veces o el promedio de esa 800 veces o un número grande, y entonces tenemos que calcular alguna probabilidad de esa variable suma o esa variable promedio, pero como sabemos que la variable suma o la variable promedio tienen distribución normal por el teorema central del límite, calculamos la probabilidad sin mucha dificultad. Para que para ustedes esto sea obvio y tenga mucho sentido, lo tienen que practicar muchas veces más. Así que, bueno, traten de hacerlo. Yo después les voy a mandar esto en texto, lo voy a publicar ahí en el aula, tal vez con un par de aclaraciones más que le voy a agregar. Y bueno, y manden preguntas por el foro si están trabados. O sea, de verdad que esa es la manera que tenemos de comunicarnos más allá de esta clase, ¿sí? Así que escriban por ahí si hay dudas. Mismo si hubiera dudas sobre el parcial, que vi que no escribieron casi nada, escríbanlas por ahí, ¿sí? Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Profe, un compañero te preguntó hace un tiempo qué aplicación de la calculadora usabas. Ah, esta que está acá. La verdad, no sé cómo la conseguí. Alguna vez habré googleado calculadora Casio, software, aplicación o algo así y me la descargué, pero ni sé cómo se llama. Bueno. Claro, son emuladores, dice Joaquín. Sí, es como un emulador de calculadora, tal cual. Busquen algo así, seguro que lo consiguen. Bueno, espero que se haya entendido una parte al menos de todo esto y nos vemos la semana que viene. Dale, gracias. Adiós. Gracias.